Bendiciones. Bendiciones, muy buenas tardes. Qué alegría poder saludarles en este día viernes, donde ya podemos estar conectados, siendo las 6 de la tarde, hora Ecuador, 7 de la tarde desde Chile. Estamos transmitiendo para todo el pueblo de Dios en esta plataforma de adoración 24/7. Altar 24/7 es una plataforma de unidad donde el Señor nos ha unificado para poder llevar a todo pueblo a poder posicionar el nombre de nuestro Dios en medio de nuestras naciones. Muy buenas tardes. Es una bendición para mi vida poder estar en este día pudiendo transmitir por intermedio de esta plataforma de Facebook Live, por intermedio también de YouTube, en vivo y en directo, un tiempo precioso donde vamos a hablar un tema tan estratégico y tan importante, el cual es desenmascarando a Leviatán como piedra de tropiezo para la unidad del cuerpo de Cristo. Que les habla su servidor, el apóstol Ramiro López, del Ministerio Apostólico Profético Escogidos para Liberar. Me encuentro en Antofagasta, Chile, y desde aquí vamos a poder transmitir este día, viernes, bajo la dirección y guianza de lo que el Señor nos ha entregado. Son todos muy bienvenidos. Damos gracias a papá por darnos este privilegio. Y bueno, vamos a hablar de un tema el cual a mí me apasiona precisamente. El Señor me ha permitido escribir un libro por ahí por el año 2016. 2015 comenzó a escribirse, el cual por nombre lleva Leviatán y sus escudos. Entonces, un tema que a mí en particular, y una asignación en particular que el Señor me ha entregado a mi vida, donde hemos podido estar en diferentes naciones, haciendo también guerra espiritual y pudiendo posicionar el nombre de nuestro Dios y derrocar completamente a este espíritu demoníaco que muchas veces se posiciona en territorios, en iglesias, en ministros, para poder mantener su gobierno, su dominio, pero el lugar donde está posicionado no es el diseño por el cual también fue asignado este demonio, sino que son las profundidades del mar. Vamos hoy día a intentar de poder resumir lo que más podamos este tema, que es un poco extenso, pero vamos a poder desenmascarar en medio del pueblo, en medio también de tu vida, si hay algo de Leviatán, si hay algo de este espíritu territorial, de este demonio, el cual está afectando al pueblo de Dios. Y es por eso que esta tarde vamos a hablar precisamente sobre Leviatán. Quiero que te prepares, quiero que prepares tu mente, todo tu ser, para poder ser y recepcionar en la palabra correcta, la que estaba buscando, lo que el Señor va a impartir en esta tarde. Damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno, sus misericordias son cada día para con su pueblo, para con su iglesia, y damos gracias a nuestro Padre Celestial porque en la unanimidad podemos estar totalmente preparados para poder impartir esta tarde lo que el Señor quiere que impartamos. Hay una palabra preparada, hay una asignación preparada para esta noche y sé que va a ser de bendición para tu vida. Así oramos, así lo declaramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra y quiero comenzar diciendo una palabra que está en Oseas 4:6 para poder crear la plataforma para entrar de lleno a lo que vamos a hablar en este día viernes. Y habla así la palabra de Dios y así dice en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué tristeza, mis amados, porque realmente este versículo muestra un pueblo que está pereciendo por falta de conocimiento. Muestra un pueblo que necesita adquirir el conocimiento y la revelación de nuestro Dios y lo que el Señor quiere impartir en cuanto al diseño, en cuanto a asignación para estos tiempos. Es por eso que necesitamos estar preparados para poder, hermanos, entregar el conocimiento y la revelación necesaria para poder instruir a un pueblo el cual está preparado y preparándose para las guerras más estratégicas y también para ejecutar lo que el Señor quiere. Y por eso necesitamos en este tiempo la dirección, el conocimiento y la revelación de nuestro Dios. Estamos hablando de un tema tan maravilloso, el cual es desenmascarando a Leviatán.
Y este tema, hermanos, nos va a llevar a también analizar nuestras vidas. Por eso necesitamos estar totalmente alerta, totalmente preparados, porque vamos a avanzar muy rápido para poder alcanzar a entregar e impartir todo lo que queremos. Entonces, como les decía, hay un conocimiento necesario porque estamos en una lucha constante, en una lucha la cual ya viene gestándose hace millares y millares de años, los cuales lamentablemente mucho pueblo nos ha involucrado en esta guerra, pero los ángeles ya están peleando y batallando. Incluso es más, esta noche, esta tarde, para que tú puedas oír esta palabra, una confrontación en los cielos, y el cual el Señor permitió que pudieras tú llegar a esta plataforma y poder oír esta palabra, la cual va a revelar y cual va a traer diseños y revelación a tu vida en forma extraordinaria. Es tan importante, mis amados, porque como bien dice la palabra de Dios en Mateos 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Tú estás dispuesto a ser un violento para arrebatar el reino de los cielos? ¿Estás dispuesto a ser un violento para poder tomar la porción que te corresponde como hijo de Dios? Porque, amados, este conocimiento no solamente es para poder yo obtenerlo y poder almacenarlo dentro de mí, sino que este conocimiento es para poder yo obtenerlo, pero también para ejecutarlo y para poder hacer algo para libertar al pueblo de Dios. Porque realmente hay un pueblo que necesita ser libre en estos tiempos. Y la verdad que estamos en tiempos peligrosos, como bien dice su palabra. Y en estos últimos tiempos necesita levantarse el remanente con el diseño que ha nacido en el corazón de papá para llevar a un pueblo a libertad, para poder que conozcan la verdad y esa misma verdad también traiga libertad a sus vidas. Entonces estamos hablando sobre Leviatán esta tarde, perdón, y necesitamos adquirir este conocimiento y por eso el Señor nos ha llevado a poder entender lo que vamos a hablar esta tarde. Hay una palabra que dice en 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué tomo esta palabra? Porque para poder entender, hermanos, y para poder entrar al tema del día de hoy, el cual estamos hablando y el cual vamos a tocar, desenmascarando a Leviatán como piedra de tropiezo en nuestras vidas. Para poder desenmascarar a Leviatán, tengo que entender que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino que esta lucha es una lucha espiritual. Y primero tengo que entender que hay una guerra, hay una lucha espiritual que se está gestando. Dios está instruyendo a su pueblo para poder, hermanos, ver este mundo invisible y poder hacerlo más palpable que la misma celular o computadora que tú tienes al frente. Porque esta guerra, hermanos, se lucha en ámbitos y en esferas espirituales. Y por eso, hermanos, cuando hablamos en 2 Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos hablando de armas espirituales, las cuales el Señor está entregando y va a comenzar a entregar. Y diseños claros también que el Señor va a comenzar a entregar. Está escrito en su palabra que lo que peor, hermanos, puede hacer. Y lo peor, hermanos, como dice, está escrito en su palabra que lo peor que uno puede hacer es ignorar esta guerra. Es ignorar, hermanos, esta guerra cósmica que se está viviendo. Muchos prefieren, hermanos, ni nombrar ciertas potestades, ni hablar de guerra espiritual, e ignoran claramente las potestades que están en forma constante hostigando a la iglesia de Cristo. Pero ¿qué dice su palabra? Si nos vamos a su palabra, dice 2 Corintios 2, del 10 al 11, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Cuando tú ignoras esta guerra cósmica, cuando tú ignoras esta guerra que se pelea a niveles espirituales, estás ignorando las maquinaciones del enemigo. Pero el enemigo, hermanos, no juega a ser Satanás. El enemigo no juega a ser, hermanos, a ser solamente diablo o solamente el enemigo de los cristianos. El enemigo destruye, hurta y mata, como dice la palabra de Dios. Y por eso necesitamos un pueblo entendido para poder, hermanos, entrar a diseño y poder, hermanos, arrebatar con violencia el reino de Dios y derrocar a estos espíritus como el Leviatán que vamos a hablar esta tarde, derrocarlo completamente en nuestras vidas y poder hacer frente con entendimiento y no ignorar la guerra que se está librando.
Es por eso que necesitamos, hermanos, poder prepararnos, necesitamos poder aprender de su palabra y recibir las instrucciones claras bajo la revelación del Espíritu Santo, la cual el Señor quiere hacer en esta tarde. Por eso vamos a entrar y por eso estamos hablando precisamente de cómo se mueve Satanás y cómo se mueve en esta guerra espiritual, la cual estamos conversando en esta tarde. Doy gracias a Dios por todo lo que estamos tan ya conectados y todos los que se están conectando y van a seguir conectándose por intermedio de estas plataformas, las cuales estamos saliendo para poder bendecir la vida de tanto pueblo que está expectante a recibir esta hermosa palabra. Amén. Entonces, estamos hablando sobre Leviatán, estamos hablando sobre esta potestad y de cómo estorba realmente a los hijos de Dios para poder manifestar lo que el Señor quiere. Quiero comenzar hablando sobre cómo el Señor reveló lo que voy a hablar en esta tarde. Y voy a contar un testimonio, porque una vez que hemos podido entender con unos versículos que hemos entregado lo que es guerra espiritual y cómo se mueven unas esferas espirituales, quiero que entendamos que más o menos ministrando el año 2015, liberación, porque eso es lo que el Señor también me ha llamado a poder ser ministro de liberación. El año 2015 ministrando a una persona, obviamente después que pasó un proceso de arrepentimiento, como bien dice Hechos 8:22, que dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, de un proceso de arrepentimiento para buscar su libertad. Confesó sus pecados, como bien dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pasando todos esos procesos de arrepentimiento, de perdón, comenzamos a ministrar liberación a esta persona. Y cuando comenzamos a ministrar liberación junto a mi amada esposa en esa oportunidad, estábamos en ese proceso cuando comenzó el Espíritu Santo a decirnos Leviatán. Yo sabía que estaba Leviatán dentro de esta persona. ¿Y por qué estoy contando este testimonio? Porque esto va a dar entendimiento a lo que voy a hablar de los estorbos, precisamente cómo opera Leviatán dentro de una persona. No voy a hablar de territorio en esta oportunidad por tiempo, pero sí voy a hablar cómo está afectando claramente en una persona. Entonces nos enfocamos en ese principado, comenzamos a enfocarnos, a focalizar todas nuestras fuerzas en poder descubrir cuál era el derecho legal para que este demonio Leviatán estaba. Entonces comenzamos a reprenderle en el nombre poderoso de Jesucristo. Fue una lucha continua y bien tediosa, la verdad. Alrededor más o menos estuvimos ministrando como 1 hora, para que me entiendan. Y cuando estábamos ministrando, de repente le pregunto otra vez el nombre al espíritu que estaba manifiesto y me respondió orgullo. Cuando me responden orgullo, yo pensé que Leviatán estaba enviando demonios pequeños o de menos rango para poder mantenerse resguardado dentro de esa persona. Entonces vuelvo a señalar y digo orgullo, que no lo estaba llamando a él, sino que estaba llamando a Leviatán, porque ese era lo que el Espíritu Santo me estaba inquietando para sacar. Entonces el demonio después me contestó: yo soy escudo, me dice, de Leviatán. Cuando yo le pregunto al orgullo que no lo estaba llamando a él, me dice: yo soy escudo de Leviatán. Y ahí realicé una pausa en la administración y la verdad que nunca, desde el tiempo que llevamos ministrando, yo he escuchado algo así, que un demonio se autoproclamara un escudo de otro. Cuando pude entender eso, pude entender que este demonio Leviatán se hacía fuerte dentro de una persona, dentro no solamente de una persona, sino que estoy hablando de ciudades, naciones, pero me voy a focalizar en personas, porque es un demonio que trabaja con escudos fuertes. O sea, no es tanto la potestad o el principado que es el Leviatán, sino que él opera con demonios de otro o de menos jerarquía demoníaca, los cuales mantienen su fortaleza para que el Leviatán permanezca bajo el derecho legal dentro de esa persona. Entonces, cuando comencé a indagar y cuando comencé a poder profundizar este diseño que se me iba revelado por intermedio de Dios, me pude dar cuenta que estos escudos no solamente los resguardan, los protegen, sino que también, hermanos, realizan una maquinación completa para poder mantener una destrucción completa dentro de la persona, el pueblo de Dios, o la ciudad a la cual estamos ministrando, o la ciudad o la nación que el Señor nos está dando por asignación. No sé si me están entendiendo, pero espero que puedan ir comprendiendo y siguiendo este diseño y este testimonio que estoy impartiendo y entregando esta noche. Entonces el Espíritu Santo me comenzó a enseñar, como está escrito
porque no solamente tenemos que recibir revelación del Espíritu Santo, sino que tenemos que ir a la profeta mayor, que es su palabra. Y la palabra de Dios en 1 Juan 2:27, si me acompañan, por favor. 1 Juan 2:27, para poder entender. Dice así, 1 Juan 2:27, dice, pero la unción de vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. O sea, el Espíritu Santo comenzó a enseñarnos, comenzó, hermanos, a ministrarnos, comenzó a decirnos, mira, esto es así. Entonces ahí nos dimos cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo comenzó a abrir una revelación maravillosa, donde pude darme cuenta como ministro de liberación que faltaba mucho que aprender, y en una área tan desconocida que justamente era este demonio de Leviatán. Porque Leviatán, hermanos, trabaja y opera claramente con escudos fuertes posicionados dentro de la misma persona para él mantenerse en resguardo y protegido y no salir y poder seguir destruyendo no solamente a esa persona, sino que a todo un pueblo que involucra a esa persona. Entonces, mire qué interesante. Ahí el Señor nos llevó una palabra, y aquí entro de lleno al tema del día de hoy, el cual estamos hablando, que justamente es desenmascarando a Leviatán. Dice la palabra en Isaías 27:1, si me acompañan, por favor, y vayamos compartiendo esta palabra en los muros, para que así puedan todos los que van ingresando, pueda ser de bendición en su palabra. Una bendición para todos los que están ya conectados. Bendigo claramente al Ministerio Ruach, al Pastor Max, que nos están saludando, a todos los hijos de casa también, a Mileni Price, de allá de Israel, ella es la directora de Altar Continental 24/7, un gran abrazo para todos. También bendigo la tierra de Argentina, que esto también va a salir por allá, me solicitaron esta transmisión también por intermedio de la radio, que el Señor bendiga a la tierra de Argentina, un gran abrazo a todos los hijos de casa escogidos para liberar, que el shalom de Dios está en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a leer, como bien lo comparte nuestra hermana Chely Bale, Isaías 27:1, que dice así su palabra. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortosa, y matará al dragón que está en el mar. Mire qué interesante, porque Isaías 27:1 dice, en aquel día Jehová castigará. No dice, hermano, que Jehová eliminará. No dice, hermano, lo desterrará, lo sacará y lo mandará al abismo, lo mandará a los pies de Jesucristo. Dice castigará. Cuando entendemos esta palabra y esta revelación de que dice Isaías 27:1, un castigo, hermanos, viene por intermedio de que algo está ejecutándose mal. O sea, el enemigo o esta potestad que se llama Leviatán necesita ser castigado porque está haciendo algo que no le corresponde. ¿Cómo qué? Como por ejemplo estar dentro de una persona. No es la asignación de Leviatán estar dentro de una persona. Dice que Leviatán, su asignación son las profundidades del mar. Pero ¿por qué está en una persona? Porque realmente la persona le ha dado lugar, la iglesia le ha dado lugar, el territorio, la nación le ha dado lugar a Leviatán para que opere. Pero ¿qué dice la palabra? Va a haber un día donde va a ser castigado el Leviatán. Va a ser castigado con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. ¿Cuál es el día que estamos hablando aquí? ¿Cuál es el día que va a ser castigado? Amado, le tengo una muy buena noticia. Porque no solamente como hemos leído de Isaías 27:1, sino que aquel día, esta palabra es muy importante para que entendamos y para que comprendamos. Si lo vamos a Isaías 28:5 y 6, un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta de qué día está hablando Isaías 27:1, de cuándo va a llegar el castigo de Leviatán. Vamos a la palabra. Mira lo que dice Isaías 28, del 5 al 6. Dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rehacen la batalla a la puerta. Mire qué maravilloso. Amados, quiero que entendamos y comprendamos, porque realmente la palabra de Dios nos está hablando acá, nos está diciendo claramente de que hay un remanente que se tiene que levantar en este día.
Ese remanente que habla, eres tú, soy yo, es altar continental 24/7. Amados, son los ministros que han creído y no han doblegado sus rodillas ante los baales y se han mantenido íntegros para rehacer la batalla en la puerta, para poder rehacer la batalla en la cual el Señor tiene preparada para estos últimos tiempos. Ese remanente el Señor va a usar poderosamente para poder llevar una palabra, para poder desarraigar completamente a Leviatán, la serpiente veloz, la serpiente tortosa, y lanzarla donde tiene que estar, y no en los lugares, hermanos, que se ha posicionado erradamente, pero lamentablemente por el derecho que le ha dado los mismos hijos de Dios. Porque Leviatán, mis amados, se caracteriza precisamente por ser un demonio que trabaja y opera y destruye hijos de Dios. ¿Y por qué lo digo así? Porque vamos a ir a darnos cuenta que esta serpiente veloz se ha posicionado y necesita ser castigada porque no le corresponde en el lugar que está posicionada. Entonces, cuando damos cuenta que en aquel día que va a los ejércitos será por corona de gloria, como dice Isaías 28, del 5 al 6, y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, estamos siendo ese remanente el cual el Señor ha escogido, ha elegido para poder castigar a la serpiente veloz. En estos versículos podemos encontrar el día el cual habla Isaías 27:1. El día donde el remanente va a castigar al Leviatán, donde el remanente va a castigar a la serpiente tortosa, y va un remanente que va a levantar para castigar y sacar al Leviatán de las naciones, de las vidas de los hijos de Dios en estos tiempos. Dice su palabra ahí mismo en Isaías 10, 21, 27. Un poquito más antes dice: el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Hay un remanente, amados. Aquí no estoy hablando cantidades. Aquí estoy hablando de un remanente selecto que el Señor ha escogido para estos tiempos. Ese remanente, si tú estás dispuesto a hacerlo, vas a poder desenmascarar a Leviatán y sacarlo primeramente de tu vida, de la vida de los hijos de Dios, de la vida del territorio donde tú estás, de tu ciudad, de tu nación, para poder manifestar lo que el Señor quiere manifestar. Porque lamentablemente el Leviatán ha ganado mucha ventaja dentro del pueblo de Dios. Y aquí no estoy hablando de los impíos, no estoy hablando, hermanos, de los inconversos. Estoy hablando de los hijos de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque durante todo este estudio rápidamente que estamos intentando pasar, vamos a darnos cuenta cómo el remanente, mis amados, cómo el pueblo de Dios va a poder hacer frente a esta potestad demoníaca que está posicionada dentro de las personas, dentro de los creyentes, hijos de Dios. Por eso quiero que leamos Isaías, quiero que leamos bien Isaías 10, del 21 al 27. Por favor, si me acompañan, dice: el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La instrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová dice: de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, escucha: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará tu palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a un poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para la destrucción de ellos. Levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Miren qué interesante, dice: pueblo mío, morador de Sion. O sea, el remanente que va a hacer frente a Leviatán es el pueblo que está posicionado en el Sion. Y Sion es su presencia. Sion, hermanos, es su presencia. Y para poder estar posicionado en el lugar estratégico que Dios necesita de su pueblo, necesita estar limpio de mano, puro de corazón. Necesita, hermanos, estar totalmente santificado para hacer la guerra que el Señor está convocando al remanente de estos tiempos para destronar y derrocar a Leviatán en medio del pueblo. Por eso estás tú dispuesto para levantar tu vara sobre el mar, como bien dice este versículo que hemos leído recién, mis amados, en Isaías 10:27, porque le alzará su vara sobre el mar, y es ahí donde va a ser castigado Leviatán por un remanente que no está posicionado sino que en Sion mismo, en el lugar, hermanos, que necesitamos estar los hijos de Dios. Espero que me puedan estar entendiendo y la conexión esté muy buena. Estamos claramente entendidos y estamos comprendiendo lo que es
Leviatán realmente, cómo tenemos que derrocarlo completamente. Es muy importante poder comprender esta palabra, porque así te vas a dar cuenta que realmente necesitas estar en el lugar correcto, posicionado, para poder hacer frente a este demonio que se llama Leviatán. Continuamos. Hemos leído recién Isaías 10, 21 al 27. Entonces acontecerá en aquel tiempo, de su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su servicio, el yugo se pudrirá por causa de la unción, decía Isaías. Es fundamental para poder entender los tiempos que estamos viviendo, ya que habla de un remanente el cual volverá, pero no cualquiera será parte de este remanente, sino los que están en Sion. Ellos son los que alzarán la vara de autoridad sobre el mar y contra Leviatán. Pero ¿qué es lo que es Sion, mis amados? Hay una palabra que está en Isaías 13:4 que me encanta citar siempre ese versículo, que dice: estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reino, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa, revista sus tropas para la batalla. O sea, Sion, hermanos, es un lugar de reunión, de encuentro de los hijos de Dios. Un lugar donde vamos a movernos en unificación. Para poder, hermanos, comprender, tenemos que subir a Sion. Si tú quieres ser ese remanente que va a volver a poder alzar la vara en el mar y poder poner los límites claramente a esta potestad que se llama Leviatán, y que no perdure su ataque directamente en medio del pueblo donde el Señor te posicionó, tienes que estar en el lugar estratégico que se llama Sion. Tienes que moverte, hermanos, como los hijos de Dios quieren que se muevan estos tiempos, en santidad claramente. Porque eso va a llevarnos a poder tener la autoridad para alzar la vara en Sion, para alzar la vara, perdón, en el mar. Por eso tenemos que analizar nuestras vidas. Tenemos que realmente analizarnos si estamos haciendo las cosas como corresponde y bien. Porque no voy a profundizar Sion, porque podríamos hablar toda una predicación de lo que es Sion. Pero solamente quiero dar ese versículo, que necesitamos estar posicionados claramente en ese lugar que es Sion, para poder hacer frente al Leviatán, a esta serpiente tortuosa que ha ido destruyendo al pueblo y ha destruido lamentablemente. Leviatán, ¿qué es lo que es Leviatán? Y aquí vamos a entrar a esta palabra y voy a continuar con Leviatán. Leviatán significa acalatón en hebreo, significa serpiente que deforma o tuerce o pervierte. Vuelvo a repetir, Leviatán significa acalatón, significa serpiente que deforma, tuerce o pervierte. Amén. Eso es Leviatán. O sea, no solamente es una serpiente tortuosa, no solamente es un demonio, sino que es un demonio que deforma los diseños de Dios. Por eso vemos diseños de Dios que comienzan muy bien, que son diseños que han nacido en el corazón del Padre indiscutiblemente, pero cuando comienza a pasar el tiempo, comienza a haber un desperfecto y empieza, hermanos, a desalinearse y comienza a deformarse los diseños y terminan muy mal. No solamente deforma los diseños perfectos de Dios, sino que tuerce los caminos rectos, saca completamente de los caminos rectos y pervierte los diseños de Dios en medio del pueblo. Por eso vemos, hermanos, ministerios que han sido gloriosos, pero terminan totalmente desbaratados y totalmente eliminados y muertos espiritualmente. Porque entró Leviatán, entró con sus escudos y sutilmente comenzó a destruir. Y nos vamos a dar cuenta cuáles son sus escudos y ustedes me van a encontrar mucho la razón. Porque me decís, sí, es verdad, eso ha pasado. Porque el enemigo Leviatán ha trabajado sutilmente dentro del pueblo, dentro de una persona, y las personas no se han dado ni cuenta. ¿Y cuándo se dan cuenta? Cuando Leviatán ya ha tomado lugar y posición y ya está todo destruido a su alrededor y en su propia vida. Por eso me quiero ir entonces inmediatamente a la palabra que está en Job 41, por favor. Job 41, 14, 16. Job 41, 14, 16, por favor. Dice así la palabra de Dios en Job 41, 14, 16. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de sus vestidos son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra en ellos.
Interesante. Eso dice Job, Reina Valera 1960. Vamos a ver otra versión. La Biblia de las Américas. Aquí mismo en Job 41, 14 y 16. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién abrirá las puertas de sus fauces? Alrededor de sus dientes hay terror. Sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas como con apretado sello. La una está tan cerca de la otra que el aire no puede penetrar en él. Maravilloso. La Biblia habla hoy, otra versión dice, ¿quién puede abrirle el hocico con su cerco de terribles dientes? Sus lomos son hileras de escudos cerrados y duros como la piedra. Tan apretados están unos con otros que ni el aire puede pasar por ellos. Los escudos que habla acá, mire qué interesante porque dice la palabra de Dios, dice, son verdaderos escudos fuertes, ni que el aire puede pasar. Esos son los escudos de Leviatán que permiten a la potestad permanecer, hermanos, porque hay escudos que se van cerrando y cuando habla que el aire no puede penetrar en él, comienzan a cerrarse tan fuerte que las personas que eran espirituales comienzan, hermanos, a enfriarse y ya el ruaj, ya el espíritu no está en ellos y terminan totalmente secos espiritualmente. Es ahí donde Leviatán comienza a hacer su estrategia y comienza, hermanos, a poner sus escudos estratégicamente y cierra completamente el espíritu dentro de esa persona y ya la persona no tiene la comunión del espíritu como la tenía con Dios. Los escudos de Leviatán tienen una gran comunicación entre ellos. Los escudos de Leviatán, hermanos, se conocen a la perfección, están más unidos que el mismo pueblo de Dios. Para que me entiendan. Los escudos de Leviatán, estamos leyendo Job 41. Miren lo que decía el 9, dice, y aquí que la esperanza acerca de él se burlará. Estoy leyendo Job 41, 9. Dice, y aquí que la esperanza acerca de él se burlará, porque aún a su sola vista se desmayará. Otra versión voy a leerlo. Sus piezas se unen tan trabadas que ni el aire se filtra entre ellas. Se sueldan unas con otras formando un bloque compacto. Entonces, ¿cuál es el error del pueblo? Que lamentablemente, hermanos, quieren hacer guerra contra Leviatán, pero no conocen la estrategia de este demonio que trabaja como un verdadero bloque que se cierra completamente por intermedio de sus escudos, que son los orgullos, y bueno, vamos a ver todos los escudos más adelante. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que trabaja estratégicamente y trabajan tan coordinadamente que son verdaderas escamas de Leviatán. Son el sistema de defensa de este principado demoníaco, el cual ocupa para mantenerse fuerte dentro de una persona. Leviatán, hermanos, es un demonio así chiquito. Cuando tú logras estratégicamente desbaratarlo, sacando todas las escamas y todos sus escudos, Leviatán sale huyendo, hermanos, porque es un demonio que realmente no pesa nada que un hijo de Dios con entendimiento. Es por eso que tenemos que tomar la estrategia y desenmascarar completamente a Leviatán en medio del pueblo. Dime si estás entendiendo para poder seguir dando continuidad a lo que estamos hablando. Espero que se pueda entender. Estoy intentando de resumir un libro completo que hemos leído. Aquí está, Leviatán y sus escudos, que hemos escrito para poder darlo en muy poco tiempo, pero yo sé que va a ser de mucho interés para este tiempo. Saludo claramente a la tierra de Canadá, a Montreal. Que el Señor bendiga grandemente esta tierra. Que sé que el Señor, tenemos una guerra pendiente en Canadá y sé que el Señor va a poder estar junto a tremendos siervos de allá del Canadá para poder levantarnos y hacer esa guerra estratégica que tenemos que hacer. Entonces estamos hablando del tema del día de hoy, desenmascarando a Leviatán como piedra de tropiezo. Y estamos hablando, hermanos, cómo sus escudos, que son las escamas de Leviatán, trabajan armoniosamente para mantener y defender este demonio, para que permanezcan dentro de una persona, dentro de un territorio. Pero vamos a enfocarnos claramente a una persona. Por eso dice Job 41:1, dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo, con cuerda, que le eches en su lengua? ¿Sacarás tú al Leviatán con un anzuelo? ¿Será tan fácil, dice ahí Job 41:1? Porque muchos hermanos van y dicen, voy a hacer guerra contra el Leviatán y se lanzan.
Y por eso hace una pregunta: ¿sacarás al Leviatán con anzuelo, con cuerda que les echen en su lengua? Hace una pregunta: ¿es tan fácil sacarlo? ¿Es tan fácil poder hacer guerra contra él? Miren lo que dice ahí mismo 41 al 34, dice: menosprecias toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Ahí comienza a dar características, hermanos, de cómo Leviatán y el orgullo, que es uno de los escudos fuertes de Leviatán, opera dentro de los hijos de Dios, porque el carácter orgulloso es como el receptor para Leviatán, y al encontrarlo lo trabaja para que venga a ser un espíritu de orgullo, el cual comienza a abrir las puertas para que entren y se posicionen las escamas como escudos dentro de nosotros, y se levanta esa fortaleza de Leviatán dentro de una persona. Por eso, hermanos, dice: sacarás tú con anzuelo. Muchos orgullosos dicen: no, yo voy y tengo autoridad en Cristo Jesús. Y se ponen orgullosos, hermanos, para hacer guerra, incluso espiritual. Menosprecian, dice Job 41:34, menosprecia todas cosas altas, el rey sobre todos los soberbios. También dice Job 41:22, dice: es su servicio está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Deuteronomio 31:27 dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dureza de servicio. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová, cuanto más después que haya muerto. Entonces el carácter orgulloso es como el receptor que abre la puerta a esta potestad demoníaca que se llama Leviatán y sus escudos. Este receptor se comienza a encontrarlo y a trabajar en él, y se transforma en un espíritu de orgullo, el cual comienza a abrir las puertas para que entren y se posicionen todos los escamas y escudos de Leviatán. El orgullo es la puerta receptora para que entre Leviatán y los otros escudos. Se levanta una fortaleza completa dentro de una persona. Entonces, cuando va a querer y comienza a moverse, entre comillas, para poder ejecutar lo que Dios tiene, lamentablemente el Leviatán por intermedio de ellos manifiesta, orgulloso completamente. Leviatán ataca el carácter de orgullo en una familia, matrimonio, gobernantes, hermanos, ministros, territorios, etcétera. Podríamos estar dando infinidades de ejemplos. Por eso dice Job 41:7, pegado está el uno del otro, están tan trabados entre sí que no se pueden apartar. Así trabajan los escudos de Leviatán. Leviatán mantiene un alto nivel de comunicación con sus escudos. Alto nivel de comunicación entre ellos también. Son escudos los cuales trabajan y están al servicio de esta potestad demoníaca. Hermanos, entonces para poder desenmascarar a Leviatán, necesitamos desenmascarar sus escamas, sus escudos fuertes que lo están manteniendo completamente resguardado dentro de las personas. Y ahí nos damos cuenta cuáles son los escudos de Leviatán. ¿Cuáles son estos escudos? El primero lo hemos nombrado ya: orgullo. Orgullo. El segundo, arrogancia, soberbia, altivez, terror, temor y miedo. Los tres trabajan juntos. Oscuridad espiritual, ego, justificación, engaño, rebelión, traición, idolatría, vanidad, celos, dones falsos, dureza de servicio, ira, desobediencia. Y hasta ahí podríamos nombrar más. Pero quiero focalizarme en algunos solamente por el tiempo que tenemos. Pero quiero que entendamos: para poder desenmascarar a Leviatán, necesito desenmascarar primero orgullo, arrogancia, soberbia, altivez, terror, temor y miedo, oscuridad, ego, justificación, engaño, rebelión, traición, idolatría, vanidad, celos, dones falsos, dureza de servicio, ira y desobediencia. Tengo que desenmascarar estos demonios, porque si no desenmascaro estos demonios, esos van a ser los escudos que van a mantener completamente enraizado a Leviatán dentro de una persona. Por eso cuando hablamos que desenmascaremos a Leviatán, tenemos, hermanos, que poder lograr claramente analizar si hay algo de estos escudos operando en mi vida. Porque eso me va a llevar, mis amados ministros, hermanos, a poder sacar completamente
este demonio y esta potestad que no le corresponde el lugar que está tomando. Entonces, cuando hablamos del primer escudo, que es el orgullo, como bien lo hemos transmitido, como lo hemos hablado, por intermedio de los que son los escudos del Leviatán, vamos a irnos inmediatamente a una palabra que está en Proverbio 21:4. Proverbio 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. El orgullo, hermanos, ciega a la persona. Por eso dice la palabra de Dios: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. El orgullo ciega a la persona, impidiendo que reciba y camine en el pacto que tiene a través de la sangre de Jesús. El orgullo, hermanos, nubla completamente las visiones. Ciega completamente los llamados. Acuérdense la historia de Sansón, un hombre, hermano, que tenía un tremendo llamado y por su orgullo, lo voy a hacer otra vez como las otras veces. Va y se levantó, hermano, y ya no tenía cabello. Orgulloso, hermanos. Y quedó sin visión. Por eso dice la palabra de Dios aquí, claramente dice: altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Ahí trabaja Leviatán con ese escudo de orgullo, hermanos, y destruye completamente visiones. Destruye completamente, hermanos, diseños de Dios. Acordémonos de dónde viene el orgullo. El orgullo claramente viene de lo que dice Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. De ahí viene el orgullo. ¿De dónde? De Satanás mismos, hermanos. Es por eso que tenemos que sacar y desarraigar orgullo de nuestras vidas, porque si lamentablemente hay orgullo, muy difícil que podamos, hermanos, derrocar a Leviatán dentro de nosotros. Por eso cuando les decía, hermanos, que ministerios o diseños comienzan muy bien, pero lamentablemente entra orgullo y comienza a posicionarse los escudos de Leviatán, comienzan a ser destruidos completamente. Es por ello que necesitamos analizar nuestras vidas si hay algo de orgullo en nosotros. Si hay algo que está entorpeciendo claramente el diseño de Dios en nosotros. El orgullo es el primer escudo de Leviatán. El segundo, dijimos, arrogancia. Arrogancia. Vámonos inmediatamente a la palabra de Dios que está en 1 Samuel 2:23, por favor. 1 Samuel 2:23 dice: no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de toda saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. ¿Qué es lo que dice entonces esa palabra? Dice: no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Amados, tenemos que resguardar nuestros labios solamente para alabar y exaltar el nombre de Dios. No estamos llamados para jactarnos de lo que hemos hecho. Si el Señor te ha movido y ha hecho contigo maravillas y prodigios, gloria a Él, porque todo es de Él y proviene de Él y todo es para Él. Y toda gloria no es de los hombres, sino que es para Él. Y es por eso que tenemos que sacar toda palabra, hermanos. Y si vas a contar un testimonio para engrandecer la fe de otro, para acrecentar la fe de otro, gloria a Dios. Porque eso, hermanos, no es altanería, sino que es experiencia que sirve para testimonio y grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si lo vas a hacer para jactarte tú, mucho cuidado, porque estás abriendo puertas a los escudos de Leviatán dentro de tu vida. Hay otra palabra que también está en Santiago con respecto a lo que estamos hablando, que es el segundo escudo de Leviatán, que es arrogancia. Santiago 4:16 dice: pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Definición de arrogante, hermanos. Arrogante se define como altanero, soberbio. Este escudo de Leviatán lleva al individuo a que sienta un orgullo excesivo sobre su persona y exige un reconocimiento desmedido. Es que yo soy el más espiritual, es que yo hice un milagro, es que yo sané,
Eso hace este escudo de Leviatán que se llama, hermanos, arrogancia. Y eso está destruyendo al pueblo de Dios. Desenmascáralo completamente de tu vida. Descúbrelo y completamente pide libertad. Y arrepiéntete si está en tu vida eso. No solamente arrogancia, como lo hemos leído y podemos seguir y hablar mucho. ¿Cómo actúa una persona arrogante ante Dios? Tengamos cuidado, mis amados. Hay una palabra y un ejemplo muy claro que está en 2 de Crónicas 36, 15 y 16 que dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Muchas veces abrimos puertas a este escudo de arrogancia, hermanos, por el dinero, por la fama, por el poder que tenemos, pero cuidado pues, un corazón que está lleno no tiene espacio para Dios. Un corazón, hermano, que se jacta no tiene espacio para poder recibir más de Dios. Tenemos que ser humildes, dice la palabra de Dios, humildes de corazón, porque todo es para Él y de Él. No solamente arrogancia. Miren lo que dice Salmo. Bueno, voy a hablar este versículo porque es muy importante también tocarlo. Salmo 17:10. Salmo 17:10 dice: envueltos están en su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Así está el pueblo, amados. Gruesos sus corazones porque sus palabras son arrogantes. Ese es el escudo de Leviatán que está destruyendo también al pueblo. El tercero, soberbia, decíamos, desenmascaremos a soberbia, porque también es una parte de las escamas de Leviatán. Proverbio 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Mire, vamos a repetirlo, Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. La soberbia proviene del latín superbia. Es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Yo soy el que tiene más revelación. Nos hemos escuchado, yo creo, ¿o no? Qué tristeza, hermano, ver cuando hay corazones ensoberbecidos y completamente desalineados al diseño. Por eso necesitamos descubrir si hay algo de este escudo de Leviatán en nosotros. ¿Hay soberbia? Porque esto fortalece a Leviatán para que cumpla su objetivo, para mantenerse fuerte y protegido entre nosotros. Otro sinónimo de soberbia es altivez, altanería, arrogancia, vanidad, etc. La soberbia se concreta con el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad, del yo, del ego. Si yo estoy, hay milagros. Si yo voy, está la presencia de Dios. Amados, eso está destruyendo también el pueblo de Dios. Desenmascáralo completamente de tu vida y busca tu libertad. Y no quiere decir, hermanos, que tú seas ministro. Hermanos, ahí ataca al enemigo. Tienes que analizarte. Como Pablo decía en los Salmos: Señor, analízame. Porque realmente necesitamos descubrir si hay algo en nosotros de eso. Bendigo la tierra de Estados Unidos, de Chicago, precisamente, que nos están viendo de allá. Un gran abrazo y que la paz de Dios sea la vida de cada uno de mis amados hermanos que están en ese territorio, que están pasando verdaderamente complicaciones, pero estamos orando por la tierra de Estados Unidos. Entonces estamos claramente, y hay soberbia en nosotros como escudo fuerte de Leviatán que está destruyendo, hermanos, a los hijos de Dios. Tenemos que lograr poder, hermanos, encontrarlo. La soberbia es más grave pecado contra Dios, contra el prójimo, contra sí mismo. El hombre se hace autónomo, desconociendo su condición de criatura o ser creado. Necesitamos la dependencia, hermanos, de Dios, pero muchos hermanos se apartan y se creen como solo con Dios, y eso es soberbia.
Hay una palabra que dice en Números 15:30, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo. Amados, no hemos tomado realmente el peso de estos escudos que están operando dentro del pueblo de Dios. No hemos tomado el peso de cómo opera y cómo trabaja el enemigo. Y por eso esta noche estamos desenmascarando estos escudos fuertes, verdaderas escamas que están posicionados en medio del pueblo, trayendo tanta destrucción. Y es por ello que necesitamos, como bien dice en Números 15:30, claramente descubrir, hermanos, y arrepentirnos si hay algo de soberbia en nosotros. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento está la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Mire qué interesante. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Por eso vemos, hermanos, ministerios que van muy bien, pero el Señor advierte a sus hijos, hermanos, pueblo de Dios que iban muy bien y que estaban advirtiendo. Dios manda mensajeros, ángeles, para advertir a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo, hermano, no vuelca su corazón a Cristo y está endurecido su corazón y desvía completamente el camino. Y es ahí donde vemos destrucción en medio del pueblo. Es ahí vemos cómo caen después a tremendos llamados, tremendos diseños, tremendas asignaciones. Vemos cómo terminan en nada porque su corazón está ensoberbecido y totalmente desalineado al propósito. Por eso tenemos que descubrir en nosotros si hay algo de estos escudos de Leviatán en nuestras vidas. Amados ministros, analicemos nuestra vida y no es malo poder pedir ayuda, todo lo contrario. Estamos para edificarnos los unos hacia los otros, dice la palabra de Dios. Y necesitamos del otro para poder, hermano, descubrir nuestro corazón y realmente poder ser libre de estos escudos que están afectando al medio del pueblo. Miren, nosotros estamos preparados claramente y estamos comprendiendo esta revelación maravillosa de lo que es desenmascarando a Leviatán y cómo los escudos operan. Y lo he visto tantos años, mis amados. Hemos ministrado tanto pueblo y lamentablemente muchos prefieren mantener estos escudos dentro de ellos que realmente poder desarraigarlos completamente y pedir libertad. No solamente estamos hablando, y no solamente soberbia, como lo hemos hablado acá, sino que también, hermanos, altivez. Como cuarto escudo, altivez. Dice el Salmo 10:4, perdón. Vamos compartiendo estas palabras. Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Vuelvo a repetir, Salmo 10:4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El significado de este escudo es una actitud orgullosa, soberbia del que se cree superior a los demás, en especial en relación con la manera, los modales y las palabras con que aquella persona se expresa. Amados, no hay uno mayor que otro, dice la palabra. No hay hermanos mayores o hermanos pequeños. Para Dios somos todos iguales. Entendamos eso, hermanos y amados ministros. Aunque tú tengas un apostolado de 50 años, cuando llegues a los pies de Cristo, vas a ser un hijo de Dios, tal cual como el hermanito que se convirtió hace un mes, una semana. Somos todos iguales para Cristo Jesús. Somos todos hijos de Dios. Y es mejor ser hijo. Y tenemos que luchar y buscar ser los mejores hijos de Dios. Para eso Dios nos está preparando. Para eso Dios, hermano, nos está capacitando. Por eso necesitamos analizar esta palabra. Y realmente yo sé que es una palabra que confronta a nuestro ser. Estamos hablando sobre el cuarto escudo, que es la altivez. Y yo creo que vamos a tener que ir ya quedando hasta por acá. Vamos a hablar el último. Por tiempo no vamos a alcanzar. Pero la altivez, esta actitud orgullosa, hermanos, ya hay unos versículos que hablan sobre este escudo demoníaco también. Son Salmo 138:6 que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Qué hace este escudo de altivez? ¿Y cómo opera? Alejándote de la presencia de Dios. Dice
lo mira de lejos. Salmo 138:6. Atienda a quién, al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Es por eso, hermanos, que Satanás sabe cómo trabajar. Hay otro versículo que dice en Isaías 2:11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Isaías 13:11 dice, abatiré la altivez de los fuertes. Y así hay muchos. Pero este escudo de altivez tiene como objetivo final fortalecer a Leviatán y alejarnos de Dios para que perdamos su bendición y presencia y compañía y comunión. Eso es lo que hace este escudo de Leviatán. Comienza, hermanos, a hacerte perder la comunión con nuestro Dios. Es por eso que tenemos que analizar nuestras vidas. Estamos, hermanos, dejando que altivez entre en nuestras vidas. Como quinto escudo, temor, terror y miedo. Terror, temor y miedo. Es uno de los escudos de Leviatán que más en forma cotidiana lo encontramos. El espíritu de temor es un demonio que paraliza, desanima y mata, robándole la fe que todo creyente tiene en Cristo Jesús. Hay una palabra que está en 2 Timoteo 1:6 con respecto a este escudo, que es el temor o terror o miedo, que dice 2 Timoteo 1:6, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Estas son las tres cosas que precisamente Satanás quita en una persona por intermedio de este escudo. Y por intermedio de este escudo de temor, ¿qué quita? El amor, el dominio propio y el poder de Dios. Lo quita, lo desarraiga completamente. El amor representa el amor de Dios el Padre. El dominio propio se refiere a Jesús, la palabra viviente, con la cual renovamos la mente para pensar como Dios piensa, con libertad y sin temor alguno. Estas son las tres cosas que quita Satanás por intermedio de este escudo del temor, terror y miedo. El amor, el poder y el dominio propio. Son las tres cosas que Satanás desarraiga de una persona. Por eso el amor, cuando una persona está bajo el temor, no puede amar, porque siempre tiene desconfianza o inseguridad. El temor en el amor, el temor en el amor trae celos, contienda y destrucción. Pero el poder, cuando el demonio del temor está en la vida del creyente, le quita el poder y lo lleva a una vida inútil e invisible. Y el dominio propio. Una de las cosas que hace este espíritu de temor es hacer que se pierda la calma, pierden la paz. Así opera este escudo demoníaco. No voy a dar versículos porque podría, hermanos, estar mucho más horas, pero claramente hay temores. ¿Y cuántos son? Tú me puedes decir, ¿hay un solo temor? No. Los escudos en cuanto al espíritu de temor son variados. Aquí tenés que tener el discernimiento del espíritu muy agudizado cuando ministra liberación a una persona. Porque temor, hermanos, hay montones. Temor a la oscuridad, temor al futuro, temor al desconocimiento, temor a las alturas, temor a las arañas, temor al perder los hijos. Cada temor tiene su nombre propio, conforme a la asignación al cual fue posicionado en una persona. Y por eso tenemos que tener descubierto cuál es el temor. Por eso 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor está fuera del temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así opera este demonio. Así trabaja, mis amados. Y es por eso que tenemos que descubrirlo y claramente desarraigarlo de nuestra vida. ¿Estamos aprendiendo? Recién vamos en el quinto escudo y ya tenemos que ir culminando ya llevamos una hora, pero vamos a hablar del último, si me lo permiten. Vamos a quedar solamente con este escudo de Leviatán, el sexto. Sé que el Señor nos dará otra oportunidad para estar nuevamente hablando sobre este tema, el cual son los escudos de Leviatán, y el cual es desenmascarando a Leviatán y sus escudos claramente en medio del pueblo de Dios. Pero dice la palabra de Dios que el sexto escudo, es la oscuridad espiritual. Este escudo, su objetivo es mantener al ser humano en una condición de oscuridad total. La luz y la oscuridad es un tema que se repite en Juan. La oscuridad representa el pecado, la ignorancia y la indiferencia. Los seres humanos viven en engaño, se engañan a sí mismos, se engañan unos a otros y son engañados por las religiones. Esa es la oscuridad. Pero no podemos olvidar lo que dice la palabra, que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable.
Hay una palabra que está en 2 Corintios 3, del 14 al 16, que dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Muchos están así con un velo de oscuridad, porque todavía no se les ha sido revelado Cristo. Y este escudo, hermanos, nos hace mantener en oscuridad claramente al pueblo. Claramente, hermanos, en las regiones de oscuridad, para poder mantener a un pueblo totalmente ignorante y totalmente alejado del diseño de Dios. Es por eso que Dios necesita claramente, mis amados, a un pueblo entendido, a un pueblo, hermano, que esté dispuesto a moverse bajo el diseño y bajo la guianza completamente de Dios y desenmascarar todos estos escudos que están destruyendo completamente a la iglesia. La luz de Cristo trajo, perdón, la luz que Cristo trajo al mundo es muy superior a la de Moisés. Cristo es la revelación de Dios. Los profetas que han venido a este mundo han hablado de Dios. Cristo ha manifestado a Dios. Y por eso cuando hablamos de Cristo, antes en el Antiguo Testamento muchos profetas hablaron de Dios, pero Cristo en esencia trajo a Dios. Si me han visto a mí, han visto al Padre, dijo. Y no solamente trajo a Dios, trajo el Espíritu Santo con él, trajo la manifestación gloriosa del poder de Dios. Y es por eso que él no solamente trajo la luz, para que pudiéramos salir de ese mundo entenebrecido el cual estábamos. Pero este escudo, ¿qué hace? Te vuelve, hermanos, a involucrarte en las tinieblas. Te vuelve, hermanos, a relacionarte con las tinieblas. No permitamos, porque Dios trajo luz, somos luz en medio de toda tiniebla. Y cuando hay luz, la palabra de Dios la que dice que las tinieblas retroceden. Es por ello que necesitamos, hermanos, ser entendidos. Hay una palabra que está en Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día es perfecto. Así el Señor les quiere a sus hijos. Mas la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Tenemos que dejar que la luz comience a brillar en nosotros. Lo que quiere impedir este escudo en tu vida es una vida en justicia y perfección. Lo que quiere impedir este escudo, hermanos, de tinieblas es, hermanos, impedir una vida en justicia y perfección de Dios. Eso hace el escudo de tiniebla dentro de una persona, entenebrecido dentro de una persona. No solamente el escudo, hermanos, de tinieblas, sino que como séptimo, ya con esto vamos culminando, séptimo es el ego. Como dice Proverbio 29:23, dice, Proverbio 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Lo vuelvo a repetir. La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El problema comenzó desde el principio de la creación, hermanos. Todo empezó cuando el hombre tomó la decisión de hacer su propia voluntad en lugar de obedecer al Dios Todopoderoso. Ahí nos referimos al problema del yo, del ego. La palabra ego viene del latín yo. La palabra ego viene del latín yo. Y el diccionario le define de la siguiente forma: la parte del ser humano que piensa, siente y actúa, que es consciente de sí misma, consciente que es distinta de los otros seres a su alrededor. Podemos decir que es la parte interior, la parte céntrica del ser humano, es la parte que distingue a un ser humano de otro. La palabra egoísta se deriva de la palabra ego, y a un diccionario se le da la definición que antepone el interés propio de la gente. O sea, mi interés primero, yo primero, mi ego primero. Porque eso, hermanos, hace este escudo de Leviatán, ver tu propio diseño, tu propio afán. ¿Estamos realmente dejando que el escudo de ego opere en nuestras vidas, amados ministros, amados hermanos? Porque Dios necesita gente, hermanos, humildes, corazones dispuestos realmente, que no haya nada de ego en nosotros. Pero para eso necesitamos claramente despojarnos de este escudo del ego.
escudo del ego. El escudo del ego quiere mantener a Leviatán gobernando dentro de una persona. Y se manifiesta de las siguientes formas. El ego tiende a querer dominar la conversación. Cuando estamos hablando con otra persona, la conversación gira alrededor de sí mismo. Lo que yo he hecho, lo que yo puedo hacer o lo que pienso es decir mi mundo. El ego piensa en sí mismo, no tiene tiempo para otros. El ego también se manifiesta cuando yo me enojo o cuando impaciento con otras personas por cualquier cosa. Fácilmente me irrito, siento que está abusando de mis derechos. Así actúa el ego, mis amados. Por eso tenemos que descubrir al ego dentro de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amados, una persona que se niega a sí mismo deja el escudo de ego completamente derrocado dentro de su vida. Por eso Dios dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dios no necesita gente llena de egos en sus vidas. Dios necesita gente humilde que esté dispuesta claramente, hermanos, a doblegarse ante el Dios Todopoderoso. Por eso tenemos que derrocar estos escudos dentro de nuestras vidas para poder hacer la voluntad de papá y no la nuestra. Y tenemos que negarnos a nosotros mismos para entrar a los diseños de Dios. Y por eso que no se haga tu voluntad, sino que la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo mismo nos enseñó en el Getsemaní que no se haga mi voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que dijo Jesús. Si tú estás dispuesto, hermanos, a poder confrontar claramente a Leviatán en tu vida, niégate a ti mismo y descubre este demonio de ego, hermanos, a este espíritu demoníaco, que es un escudo fuerte de Leviatán para mantener a este demonio posicionado y entronado dentro de tu vida. No le permitas que opere, sácalo completamente de tu vida y verás cómo vas a ser libre y vas a caminar en libertad claramente. Espero que se haya podido entender. Vamos a quedar hasta aquí desenmascarando a Leviatán. Doy gracias a Dios por este tiempo hermoso que me permitió tener y de poder entregar esta palabra gloriosa de la cual el Señor me ha entregado mucha revelación y también mucha experiencia, porque hemos podido confrontar a Leviatán en diferentes naciones y así también en muchas vidas de muchas personas con tanta necesidad. Y es la misma mía también, claramente, para poder derrocarlo y poder, hermano, descubrir que habían escudos operando claramente en medio del pueblo de Dios. Hemos hablado sobre los escudos de Leviatán y hemos desenmascarado el espíritu de orgullo, de arrogancia, de soberbia, altivez, de terror, de temor y miedo, de oscuridad espiritual y ego. Yo te pido que puedas comenzar a pedirle al Señor revelación sobre los otros escudos también que están ahí operando, que es justificación, engaño, rebelión, traición, idolatría, vanidad, celos, dones falsos, dureza de servir, ira, desobediencia, que operan dentro de un cristiano para que puedan, hermanos, seguir destruyendo a Leviatán. Pero es el tiempo que se están desenmascarando estos demonios para poder entender y comprender que el Señor tiene este tiempo de libertad para sus hijos. Doy gracias a Dios por este hermoso tiempo que me permitieron tener en Altar Continental de Adoración de las Naciones 24/7. Doy gracias por esta invitación también de compartir esta palabra. Siempre es una bendición poder impartir la palabra de Dios. Y bueno, doy gracias a papá porque hoy día hemos podido desenmascarar al Leviatán, a la serpiente tortuosa y sus escudos, esas escamas fuertes que están operando en medio de los hijos de Dios. Amados, analiza tu vida y si has logrado poder discernir que hay algo en ti, que hay algo de estos escudos de Leviatán, pide ayuda, busca tu liberación, porque sé que el Señor la quiere, la necesitas para seguir creciendo en tu llamado. Les bendigo grandemente, doy gracias a nuestro Padre Celestial por este hermoso tiempo y nos despedimos ya, que les habló su servidor, el apóstol Ramiro López, de Antofagasta, Chile, Ministerio Apostólico y Profético Escogidos para Liberar y soltando esta palabra de bendición. Tiempo de libertad, tiempo de restauración y tiempo que busques la ayuda necesaria. Les bendigo y nos despedimos y muchas gracias por este hermoso tiempo que el Señor nos ha permitido tener. Nos volvemos a ver en otra oportunidad. Bendiciones. Shalom.